Continuamos con la segunda parte de esta entrevista a nuestro amigo Agustín Paniker. Agustín, se habla mucho sobre el acto de leer, ¿no? Pero siempre la pregunta es, ¿qué leer? ¿Es leer por una cuestión de número, es decir, 10, 5, 20 libros, o es leer por el contenido? ¿Qué te haría esa pregunta? Y la segunda pregunta es, ¿qué es un lector para ti desde esa dimensión? Sí, yo pienso que leer por leer no es el objetivo. A ver, está muy bien que cuantos más libros se lean los niños, los jóvenes, fantástico, pero no es el número de libros, pienso yo, que uno lea. En realidad estamos todo el día leyendo por la calle un anuncio, un periódico, eso también es lectura. O sea, la cantidad de lectura no es lo que nos va a invitar, entiendo yo, a la compra de libros y a la lectura en mayor profundidad. Yo creo que es incentivar áreas de interés. Hay que desarrollar la creatividad y el interés, la curiosidad. Y qué mejor, si no es a través del libro, que sea a través de otras herramientas. El libro no ha de tener el monopolio ni la exclusividad. Lo que sí se ha de desarrollar, yo creo, entre los jóvenes y los niños es la curiosidad, el interés por aprender, por conocer, y luego, evidentemente, la herramienta fundamental para ello va a ser el libro. Sea en una cultura, sea en una técnica, sea en un área del mundo, o lo que sea, tenemos que despertar el interés. Y es personal de cada uno, no es universal. Hay niños que les interesa un tipo de áreas, pues que lean en eso, o que se instruyan en eso. Yo creo que eso es parte del problema mayor de la educación, y que yo creo que el reto consiste en crear jóvenes que tengan interés en algo, da igual, pero que haya interés en temas. Luego ya encontraremos, si hay interés, ya habrá demanda por esos temas y ya publicaremos los editores en función de las demandas. Y si hay mucho interés por la gastronomía, pues ya publicaremos libros de cocina. Y si hay interés por el Polo Norte, pues haremos todos libros de esquimales para niños, y sobre sociología de los esquimales y de todo. Yo creo que hay que transmitir un cierto entusiasmo por una serie de áreas, y luego los editores ya nos encargaremos de publicar sobre eso. Yo estaba viendo en los títulos de los libros que tú publicas, hay mucha diversidad de conocimientos, ¿no? Hay muchas posiciones filosóficas. En ese aspecto, ¿cómo ves la educación del niño? ¿El niño debería de estar educado desde todas las posiciones, desde todas las ideologías? ¿Debe tener esa apertura al conocimiento? ¿O simplemente seguir una línea trazada de ideología, de conocimiento? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la pregunta se responde casi por sí misma. Yo creo que hay que ofrecer el abanico más amplio. De hecho, somos bastante analfabetos, incluso las personas que tenemos una cierta cultura, bastante analfabetos en otras culturas, en otros ámbitos fuera del nuestro. Y somos a veces grandes especialistas, grandes conocedoras de una parcelita muy pequeña del conocimiento. Yo creo que la educación hoy en día consiste en abrir. Más bien me temo que lo que digo va muy en contra de la orientación hoy en día, sobre todo el mundo universitario, que quieren crear grandes especialistas en medicina, o en derecho, y creo que es necesario, la sociedad tiene que tener grandes especialistas, pero yo creo que si nos especializamos todos en un micro apartado de la realidad, que podemos serlo profesionalmente, pero además culturalmente debemos ensancharnos mucho más. Eso no es pura retórica, eso es algo que yo creo que las escuelas, las universidades lo pueden implementar. Habría que enseñar en las escuelas las distintas culturas, el mayor número de lenguas posibles, incluso las religiones de otras sociedades. Habría que darle una orientación mucho más estimulante que no la mera acumulación de información utilitaria.
Yo soy muy pragmático, a mí me gusta que luego el conocimiento se pueda utilizar en cosas, o sea, no es el amor por el conocimiento romántico alemán, sino, pero ese utilitarismo en el que se ha caído quizás hoy en día, de que si no sirve para algo, mejor no conocerlo o no sirve para nada, es un empobrecimiento, ¿no?, desde mi punto de vista. De ahí que en la editorial, volviendo a los libros, a mí me guste transmitir contenidos, dar algo, y darlo al público que le interesa. Yo tengo distintas áreas, no toco todas, pero procuro en esas que abarco, pues dar unos mínimos de rigor, de seriedad, y ir un poco a contracorriente de la tendencia a la facilidad, que también cae con mucha facilidad, perdone la redundancia, del mundo editorial. ¿Se podría decir que tus libros tratan de ser un medio para crear ciudadanos, para crear humanistas, para hacernos un poco más civilizados? ¿Lo ves así? Sí, sin duda. Sin duda, y yo me siento el editor, la labor del editor es simplemente un amplificador, es un transmisor de cultura, no solo de bienes productivos, solo que es una cultura que se vende, que vale, que cuesta un dinero y que hay que pagarlo, esperemos que no mucho, que no se encarezcan mucho los libros, pero yo eso, por ejemplo, me doy mucha cuenta aquí en América Latina. Yo viajo con frecuencia a América Latina. Hay una curiosidad intelectual que quizás a los latinoamericanos os pasa más desapercibido, pero yo que vengo de Europa no la percibo allí. Veo la sociedad, la española en concreto y la europea en general, como muy anquilosada, muy con poca chispa intelectual, falta interés. Aquí hay mucho mayor interés por distintas áreas. Y lo que hay que hacer es estimularlo eso, en vez de intentar coparlo y apagarlo. Eso, con una buena programas educativos, puede generar en el futuro, bueno, grandes beneficios. ¿Tú has venido por qué distribuidor ahora acá a visitar? Sí, yo he venido como editor español, nos hemos juntado, hemos unido fuerzas, en vez de competir, hemos decidido unos cuantos editores españoles unirnos e establecernos aquí en Perú, y hemos creado una distribuidora, Distribuciones del Mediterráneo, para poder ofrecer y vender nuestros libros en todo el territorio peruano. Eso es un reto que hemos asumido los 5, pero yo creo que es el reto que todo editor debe hacer. La expansión en los distintos mercados. Afortunadamente editamos una lengua que la hablan 400 millones de personas o más en muchos países del mundo. Por lo tanto, la expansión por América Latina, la difusión en México, en Argentina, en Perú, en España, en Guatemala, en todos los países es fundamental. Es fundamental para los editores. Muchas gracias, Agustín, por habernos dado este tiempo y espero que te vaya muy bien. Y gracias también por traer tus contenidos para que en Perú, en Latinoamérica, conozcan cada vez más las diferentes posiciones filosóficas y nos enriquezca más esa labor de ser ciudadanos cada día más, ¿no? Muchas gracias a vosotros y por implementar estos programas. Muchas gracias.